Buenas tardes, mi nombre es Janet Altagracia Méndez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Nordestana, UTNE, residente aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. En esta ocasión le voy a hablar de diferentes temas relacionados con el derecho. Entre los temas que le voy a hablar está conoce las pruebas y sus distintas clases. También reconoce el papel del juez frente a las pruebas, entre otros subtemas. Comenzamos hablando con conoce las pruebas y sus distintas clases. Las pruebas son los elementos de convicción que se presentan en un juicio con el fin de demostrar la verdad de los hechos controvertidos. En el ámbito jurídico existen diferentes tipos de pruebas que pueden ser utilizados en función del tipo de proceso, la legislación aplicable y la naturaleza de los hechos que se presentan a demostrar. Reconoce el papel del juez frente a las pruebas. El papel del juez frente a las pruebas es un proceso judicial, es fundamental, ya que es el encargado de darle valor y determinar su fuerza probatoria en función de las normas legales y los principios procesales. También identificar los principios que regulan la actividad probatoria en cada materia. Existen diferentes tipos de principios que regulan la actividad probatoria en cada materia en el ámbito jurídico, algunos de los cuales se mencionan a continuación. En derecho penal. En derecho penal, el principio de presunción de inocencia, se presume la inocencia del imputado hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Principio de carga de la prueba. Es la obligación que tiene la Fiscalía de probar la culpabilidad del imputado, ya que es la carga de la prueba recae en el Ministerio Público. Principio de la legalidad de la prueba. Las pruebas deben ser obtenidas de manera lícita y de conformidad con las normas y principalmente constitucionales y legales. En derecho civil, el principio de aportación. Las partes tienen la obligación de presentar las pruebas necesarias para demostrar los hechos en que se basan sus peticiones. En principio de la libertad de prueba, las partes pueden presentar cualquier medio de prueba que consideren relevante para la demostración de los hechos, siempre que cumplan con los requisitos legales. En principios de pertinencia, las pruebas deben estar relacionadas directamente con los hechos convertidos en proceso. En derecho laboral, el principio de finalidad probatoria se consume que las pruebas presentadas por las partes son verdaderas, salvo que existen pruebas en lo contrario. Principio de oralidad. El proceso desarrolla a través de una audiencia en que se presenta y debaten las pruebas. Principio de sana crítica. El juez debe valorar las pruebas de manera objetiva, tomando en cuenta todas las circunstancias del caso. En derecho mercantil, el principio de lealtad probatoria, las partes tienen la obligación de presentar las pruebas que están en su poder del conocimiento y no pueden ocultar, retener información relevante. En principio de eficiencia probatoria, las pruebas presentadas deben ser suficientes y pertinentes para demostrar los hechos en cuestión.
En principio de inmediación, el juez debe estar presente en la audiencia en la que se presentan las pruebas y debe valorarlas de manera directa y personal. En definitiva, cada materia tiene sus propios principios que regulan la actividad probatoria y que deben ser respetados por las partes y por el juez para garantizar la justicia y la equidad en el proceso. Reconocer la fuerza probatoria de cada medio de prueba. La fuerza probatoria de cada medio de prueba varía dependiendo del tipo de prueba y de las circunstancias específicas en caso en cuestión. A continuación se presentan algunos ejemplos. Los testimoniales. Estos testimonios de testigo pueden ser una prueba muy poderosa si el testigo escribe y ha proporcionado una declaración consistente. Sin embargo, si hay contradicciones entre los testimonios o el testigo, no es considerado creíble por el juez. El testimonio puede perder su fuerza probatoria. En los documentos pueden tener una fuerza probatoria muy fuerte, especialmente si son originales y están debidamente autenticados. Los documentos pueden proporcionar una prueba clara y objetiva de los hechos en cuestión, y la fuerza probatoria puede ser mayor si son corroborados por otros medios de prueba. Los peritajes. Los peritajes son pruebas técnicas o científicas que pueden tener una fuerza probatoria muy fuerte y son realizados por expertos cuantificados y se basan en principios científicos y técnicos. Sin embargo, su fuerza probatoria puede ser mejor si el perito es considerado poco competente o si su opinión es cuestionada por otro perito. Ahora hablemos de los indicios. Los indicios son hechos y circunstancias que permiten inferir la existencia de un hecho que no ha sido probado directamente. Los indicios pueden tener una fuerza probatoria muy fuerte si se basan en hechos objetivos y se puede establecer una conexión clara y directa entre el indicio y el hecho que pertenece o que pretende demostrar. La prueba, definición y la importancia. En términos generales, la prueba es el conjunto de los elementos que permiten demostrar la verdad de un hecho o circunstancia relevante para el caso judicial. En otras palabras, se trata de las pruebas o evidencias que se presentan en un proceso judicial para demostrar la verdad o falsedad de ciertos hechos o alegaciones. Neutralidad del juez. La neutralidad del juez es uno de los principios fundamentales del derecho y se refiere a la obligación del juez de mantener una posición imparcial e independientemente en el proceso judicial, sin inclinarse por ninguna de las partes y sin dejarse influir por intereses personales, políticos o económicos. También se puede decir que la neutralidad del juez es esencial para garantizar la justicia y equidad del proceso judicial, ya que su imparcialidad presenta
y permite que todas las partes involucradas tengan las mismas oportunidades de presentar sus argumentos y pruebas y de recibir una decisión justa y objetiva. Si el juez no es natural, puede haber una inclinación injusta a favor de una de las partes, lo que se socava la integridad del proceso y puede llevar a decisiones injustas. Distintas clases de prueba. En el ámbito jurídico existen diferentes clases de prueba que pueden ser clasificadas de diferentes maneras según su origen, su forma o su contenido. Aquí podemos ver las pruebas documentales, que son aquellas que se basan en la presentación de documentos escritos, como contratos, facturas, correos electrónicos, entre otros. También podemos ver las pruebas testimoniales. Son las que se basan en el testimonio de una persona que ha presenciado los hechos relevantes para el caso. También tenemos las pruebas periciales. Son aquellas que se basan en el informe pericial de un experto en una materia específica, como un médico forense, un ingeniero, un contable, entre otros. Podemos contar también con las pruebas materiales. Son aquellas que se basan en la presentación de objetos físicos o evidencias tangibles, como armas, huellas dactilares, muestras de ADN, entre otras cosas. También tenemos las pruebas de presunciones, que no son más, que son aquellas que se basan en inferencias lógicas que se hacen a partir de hechos conocidos y de la experiencia común y que permiten deducir la existencia de un hecho no conocido. También tenemos las pruebas de confesión, que no son más que aquellas que se basan en la admisión de una parte en relación con los hechos del caso. Es importante resaltar que en general las pruebas deben ser permitidas, útiles y admisibles según las reglas procesales aplicadas y los principios de la actividad probatoria. Vamos a hablar un poco también del carácter suplitorio de las reglas de la prueba. Tenemos como este carácter, que el carácter suplitorio es la regla de la prueba que se refiere a la facultad que tienen los jueces de utilizar principios y reglas generales de derecho para suplir las diferencias en las normas específicas sobre la actividad probatoria en determinado proceso. También hablemos de plantear casos prácticos. En este caso, los casos prácticos es un conjunto civil por incumplimiento de contrato. El demandante aporta como prueba un correo electrónico que demuestra que el demandado tenía conocimiento de la obligación que se le exija. El demandado alega que el correo electrónico no es una prueba admisible en el proceso, ya que no cumple con los requisitos formales de una prueba documental. También cuando hablemos también del análisis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia relativa a los temas a tratar. El análisis de jurisprudencia es un espacio de reflexión que se da entre un investigador o intérprete frente a un grupo
de sentencias emitidas por las altas o instancias de menores dentro de la jerarquía, producción y jurisprudencia en determinado contexto judicial. El análisis, la opinión doctrinal dada respecto de los temas objetivos de estudio. Podemos ver que existen diversas opiniones doctrinales en relación a los temas de objetos de estudios que pueden variar según la época, el país, el contexto judicial y la corriente doctrinal en cuestión. A continuación, se presentan algunas de las opciones más relevantes en cada tema. Hablemos de la prueba. La prueba, en la mayoría de los autores coinciden en que la prueba es un medio de convicción que tiene como finalidad demostrar la verdad de los hechos convertidos en el proceso de algunos. También podemos hablar de la neutralidad del juez. Decimos que la neutralidad del juez, los autores coinciden en que la neutralidad es uno de los pilares fundamentales del derecho procesal. La neutralidad del juez implica que el juez debe ser imparcial y objetivamente natural en el proceso y no tener ningún tipo de interés personal o perjuicio que pueda afectar su capacidad para tomar una decisión justa. También algunos autores dicen que la importancia de es que el juez tenga una formación sólida en el derecho y una actitud ética y moralmente irrevocable. La carga de la prueba. La carga de la prueba no es más que un principio fundamental en el derecho que establece que quien afirma algo tiene la obligación de probarlo. Esto significa que la persona que alega un hecho, una afirmación, debe presentar pruebas suficientes y convincentes para demostrar su verdad. La prueba de control y de obligación. Cuando hablamos de la prueba de control y obligación, estamos hablando que es la prueba del contrato y de la obligación fundamental en el derecho civil y comercial, ya que permite demostrar la existencia y contenido de un contrato entre las partes, así como la obligación de cumplir con términos y condiciones establecidos en el mismo. La prueba del contrato puede ser realizada mediante diferentes medios, como documentos escritos, testigos, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros. Pruebas que permiten demostrar la existencia y contenido del acuerdo. En algunos casos, la ley exige que el contrato sea escrito y firmado por la parte para ser considerado válido, como ocurre en el caso de los contratos de compraventa de bienes de inmuebles. La prueba en materia penal. Cuando hablamos de la prueba en materia penal, estamos hablando que en materia penal la prueba es un elemento fundamental para establecer la culpabilidad o inocencia del acusado. En el juicio penal, la carga de la prueba recae en el fiscal o ministerio público
quien debe presentar pruebas suficientes y convincentes para demostrar la culpabilidad del acusado. Las pruebas en materia penal pueden ser de diferentes tipos. ¿Cómo cuáles? Pruebas documentales, que incluyen documentos, contratos, facturas, certificados, entre otros, que puedan demostrar la existencia de algún hecho relevante en el caso. También tenemos las pruebas parciales, son aquellas que se obtienen a través de la opinión de expertos en diferentes áreas, como el área médica, psicológica, grafólogos, entre otros, y que pueden aportar información relevante en el caso. También tenemos las pruebas testimoniales, que son aquellas que se obtienen a través de testimonio de testigos que presentaron los hechos relevantes en el caso. Las pruebas materiales, que son aquellas que se obtienen a través del análisis de objetos, lugares o huellas, que pueden demostrar la existencia de algún hecho relevante en el caso. También es importante destacar que en materia penal las personas deben ser obtenidas de manera legal, es decir, respetando los derechos constitucionales del acusado y cumpliendo con las normas procesales establecidas. Además, el juez debe valorar la prueba personal y determinar si son suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Las presunciones. Las presunciones no son más que una ficción jurídica que permiten los tribunales o juzgados establecer ciertas situaciones o hechos como verdaderos en ausencia de prueba concreta que demuestre lo contrario. Las presunciones son una herramienta útil en el derecho, ya que permiten facilitar la administración de justicia y la toma de decisiones en caso de doble prueba es difícil o imposible de obtener. Existen dos tipos de presunciones en el derecho: presunción legales y presunciones humanas. Las presunciones legales son aquellas que establece la ley y que no admiten prueba en contrario. Es decir, que la persona que alega en contra de la presunción tiene la carga de probar que no se cumple la presunción. Por ejemplo, la presunción de plenitud establece que el esposo de la madre o del padre, igual que del hijo, y que esta presunción solo puede ser desvirtuada por prueba en lo contrario. Indicios. Los indicios son hechos y circunstancias que no prueban directamente un hecho o una situación, pero que pueden utilizarse como pruebas para inferir la existencia de este hecho o situación. Los indicios son importantes en el derecho, especialmente en el ámbito penal, ya que permite a los tribunales establecer la culpabilidad o inocencia de un acusado cuando no existe una prueba directa del hecho. Los indicios pueden ser de diferentes tipos, ¿como cuáles? Indicios materiales son los objetos o huellas que se encuentran en lugares de los hechos
y que pueden ser utilizados para inferir lo que ha ocurrido. Los indicios temporales son los hechos que se refieren a la secuencia temporal de los hechos y que permiten inferir en el momento que se produjeron. También existen los indicios psicológicos, son los hechos que se refieren al comportamiento, las actitudes de las personas involucradas y que pueden ser utilizadas para inferir en lo que ha ocurrido. También tenemos los indicios testimoniales. Son los testimonios de las personas que han presentado los hechos que tienen información relevante sobre el caso. Hablemos también de la autoridad de la casa juzgada, ámbito y condiciones, entre otros aspectos. La autoridad de la casa juzgada es una institución del derecho que establece que las decisiones judiciales dictadas por los tribunales competentes y que han adquirido firmeza no pueden ser cuestionadas nuevamente en otro proceso judicial. Es decir, una vez que una sentencia ha sido dictada y ha adquirido firmeza, no puede ser modificada por otro juez o tribunal. Espero que hayan entendido el mensaje de todos estos temas muy importantes que tienen que ver con el derecho y espero que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias.